Estamos comenzando el año, ¿verdad? Feliz año a todos. No están los tiempos como para sonreír mucho, pero para los cristianos es otra cosa, ¿verdad? Porque cuanto peor se ponga la cosa, significa que nos acercamos un poco más a la venida del Señor. Así que podemos sonreír siempre sabiendo lo que nos depara el futuro. Amén. Podemos hacer una oración en esta mañana y preparar nuestro corazón, nuestra mente para poder recibir la palabra. Señor, te damos las gracias porque tu palabra siempre permanece. Somos nosotros los que cambiamos, a veces para mejor, a veces para peor. Experimentamos todo tipo de transición, de crisis, cambios. Señor, estamos aquí sujetos a muchas cosas, pero te tenemos a ti como la luz, como ese faro que señala siempre el lugar seguro. Acudimos a ti, a tu palabra en esta mañana con el corazón abierto y la mente despierta. Queremos recibir de ti, queremos aprender de ti, Señor. Y queremos, Señor, que tú sigas con tu propósito, ese de transformarnos, de hacernos más parecidos a ti, Señor. No hay nada que necesitemos más que eso. Nos ponemos en tus manos, Señor, nos encomendamos a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, cada principio de año también es una invitación. Ya el profeta Jeremías había dejado escrito que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Para Dios, cada mañana es también una nueva oportunidad. Dios deja que el sol amanezca para enseñarnos que después de la noche Él está ahí para alumbrarnos. Dios espera que entendamos que hay esperanza. Mientras hay vida, mientras hay luz, mientras haya verdad en esta tierra, habrá esperanza. Esperanza de poder seguir aprendiendo. Esperanza de caminar en la luz. Esperanza de avanzar en la dirección correcta. Hay esperanza para el pueblo de Dios, a pesar de todas las cosas que ocurren. Nosotros podemos considerarnos el pueblo de la esperanza. Y comenzamos el nuevo año y deberíamos de tener esa actitud con una esperanza renovada. ¿Qué esperamos del nuevo año? Bueno, si miramos al mundo, seguramente no esperaremos mucho de bueno. Si estamos mirando las circunstancias, es posible que nos pase como a Pedro, que mirando las olas se hundía. Pero la palabra de Dios es clara, Él está ahí encima, caminando sobre el agua. A Él nada lo puede hundir, a Él nada le puede afectar. Él está por encima de todo. Incluso el día más oscuro, cuando las nubes, los vientos, el granizo, la nieve, lo que venga, se apodera de la tierra, el sol sigue brillando por encima de todo eso. Nuestro Dios no cambia, no cambiará. Todo lo demás sí, pasa. Un día está así, otro día de otra forma, pero Dios nunca tiene necesidad de cambiar. Él es perfecto. Y nos está llamando a mirarle a Él, porque es mirándole a Él como podemos seguir siendo transformados, yendo de gloria en gloria, de esperanza en esperanza. Nuestro Dios es inigualable. Vamos a comenzar, o estamos comenzando este año, y a mí me gustaría que como congregación, y también tú de forma personal, te dieras cuenta de que efectivamente Dios nos da el tiempo como una oportunidad. ¿Para qué? Para seguir cambiando. Necesitamos seguir cambiando.
No hemos llegado. Todavía no somos perfectos. Todavía no está nuestra vida como lo que realmente agrada al corazón de Dios. Todavía no somos iguales que Jesús. Así que todavía tenemos una meta que alcanzar. Necesitamos seguir avanzando, preparándonos, mirando nuestros pasos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigen. Tenemos que cambiar. ¿Qué cambios quiere Dios para nosotros en este año? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué cambios piensa? ¿Qué cambios quiere Dios hacer en tu vida? Si no te ves perfecto, si no te ves que ya has llegado, seguramente el Espíritu Santo te estará mencionando algunas cosas que necesitas. Hay cosas en tu mentalidad que necesitan ser cambiadas. Hay cosas en tu carácter, en tu actitud, que no son perfectas, que no son exactamente como las de Jesús. Hay reacciones en tu vida que sería mejor que cambiaras. Hay cosas en ti que si cambiaran para ser como Jesús, Dios podría usarte un poco más. Dios podría valerse un poco más de ti. Serías un testimonio mejor, serías un ejemplo, serías un agente del cambio para tu propia vida y la de otros. ¿En qué tenemos que cambiar? Jesús es para nosotros un ejemplo de alguien que fue capaz de estar en el anonimato más absoluto y en la vida pública. Acuérdate que Jesús pasó 30 años prácticamente en el anonimato. Nadie sabía mucho de él. Vivía en un pueblo perdido de Galilea, ese pueblo llamado Nazaret, que no era nada especial. Cuando Felipe presentó a Natanael a Jesús, y le presentó Jesús a Natanael, antes de que le viera, le comentó a Natanael: te voy a presentar a alguien tremendamente importante, alguien llamado Jesús de Nazaret. Y cuando Natanael escuchó la palabra Nazaret, tuvo una reacción muy curiosa. Dijo: ¿de Nazaret puede salir alguien, algo bueno, alguien importante? Jesús había escogido la privacidad y el anonimato para enseñarnos que no importa el tiempo que pasemos en ese anonimato sin que nadie se haya dado cuenta de que existimos. No importa si lo que hemos hecho hasta ahora nos parecía aburrido, nos parecía normal, del montón, como se dice, nos parecía una vida, bueno, sin mucho cambio. Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para ti, no es precisamente una vida en el anonimato, metido en ese montón que parece no hacer nada diferente al resto. Lo que Dios tiene para ti es mucho más que eso. Y lo vas a ir comprobando conforme los tiempos se hacen más difíciles. Dios va a demandar más de ti. Dios va a exigir que tú des pasos al frente y que si no habías tenido un llamado ministerio público hasta ese momento, Dios te va a requerir dar un paso al frente y ser un agente de cambio, alguien que marca la diferencia. No sé si lo has pensado, pero quizá este año 2022, este nuevo año, sea el año para que tú marques la diferencia. Es muy posible que Dios te haya estado hablando, a lo mejor durante el año 2021 o antes,
sobre cosas que tenían que cambiar en tu familia, en tu casa, en tu relación matrimonial, tu vida personal, en tus hábitos, en tus actitudes. Esas cosas que tú sabes, porque el Espíritu Santo ya te habló, y las vamos dejando para más adelante. Sí, tengo que pensar en esto, tengo que cambiar aquello, hay que hacer algunos ajustes en mi vida. Sí, mi familia no funciona bien, pero estoy orando por ellos. Y puedes seguir orando mucho tiempo. Pero Dios está esperando que nosotros no solamente nos conformemos con observar la realidad, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que salir del anonimato y tenemos que emprender un nuevo camino, una nueva actitud, un nuevo carácter, una nueva visión de las cosas. Tenemos un año nuevo por delante y debería ser diferente del anterior, debería ser mucho mejor. Y cuanto peor estén las cosas en el mundo, más razones para hacer cambios, más razones para mejorar, más razones para empeñarnos en conquistar esa parte de nuestro ser que no está perfectamente de acuerdo y en armonía con la voluntad de Dios. No podemos seguir siendo lo que somos. Dejadme repetir esta frase. Dios te llama en este año a que dejes de ser lo que has sido hasta ahora. Porque Dios tiene algo mejor para ti. Dios quiere hacer de ti alguien mejor. Alguien más atrevido, más valiente, alguien más comprometido, alguien más centrado en la verdad, alguien más dispuesto a hacer la voluntad de Dios, alguien que no se cruza de brazos ni se sienta para ver la televisión, alguien activo, proactivo, dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Cuando Jesús vio que era el momento correcto, salió del anonimato. Lo vamos a leer, si os parece, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Lo primero que señala Lucas en ese capítulo son las tentaciones de Jesús, las tentaciones de Satanás a Jesús como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, esta era la cantinela que estaba siempre en la boca de Satanás antes de presentarle una tentación. Si eres hijo de Dios. Precisamente porque somos hijos de Dios, es por lo que el diablo nos ataca. Porque somos hijos de Dios, no importa en qué circunstancia estés. No hay nada más grande para un ser humano que ser llamado hijo de Dios. No hay nada más grande. Deja de buscar otros títulos. Ningún otro título realmente merece la pena porque es solamente algo superficial. Lo eterno, lo que está en ti que no cambiará y que Dios espera que no solo no cambie, sino que crezca, es que eres hijo suyo. Eres hija suya. Somos hijos de Dios. Y no nos hemos dado cuenta en gran manera porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de la diferencia que eso hace y ha hecho en nuestra vida. Quizá nos dimos cuenta al principio, quizá cuando nos convertimos. De pronto nos despertamos y pensamos, bueno, mi vida ahora es distinta. Ahora soy un hijo de Dios, ahora soy cristiano. Quizá en ese momento te sorprendió, a mí me sorprendió. Para mí fue una tremenda revelación darme cuenta de que era un hijo de Dios. Fue tan impactante en mi vida que desde entonces no ha habido nada que me impacte más que eso. Y me he dado cuenta de que ser un hijo de Dios es lo más grande que nos puede ocurrir. Todo lo demás
no tiene ningún valor prácticamente. No hay nada que le podamos añadir a ser verdaderamente un hijo de Dios. Así que deja de buscar otras cosas que te decoren tu vida, te hagan sentir que eres más importante, que eres más reconocido. Si tu vida no está llena de la realidad de ser un hijo, una hija de Dios, ninguna otra cosa te llenará. Y si te llena, déjame decirte que estás viviendo en falso. No hay nada más grande que ser un hijo de Dios. No importa cómo te sientas, no importa por qué estés pasando, no importa cuál sea tu situación, si eres rico o pobre, si estás reconocido o no, si estás olvidado, no importa. El Señor conoce a sus hijos y tú deberías de asegurarte de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Satanás tentó una y otra vez a Jesús: si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello, mira esto, mira aquello. Cuando Satanás nos hace sugerencias, bueno, tenemos que aprender a combatirlas. Tenemos que aprender a asegurarnos, a tomar la actitud de verdaderamente hijos de Dios. Y Dios lo permite precisamente para eso, para que revisemos nuestra identidad. ¿Realmente estás obrando como hijo de Dios? ¿Estás buscando el hacer la voluntad de tu Padre Celestial por encima de todo? ¿Realmente tus decisiones son o están alineadas con el cielo? ¿Con tu patria celestial? ¿Con tu Padre Celestial? Es por eso que las cosas se empeoran muchas veces y vienen las pruebas. Porque Dios está tratando de que revisemos rápidamente nuestra identidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a obrar? ¿Cómo vamos a pensar? Y debemos de revisar, ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Lo tengo claro? ¿Voy a actuar como tal? Jesús salió triunfante de la tentación. Acuérdate de esta tentación, una de ellas, y aunque están registradas 3 aquí, te aseguro que Jesús recibió muchas tentaciones más. Satanás le dejaba, pero solo por un tiempo. Después volvería una y otra vez. La vida es así. Tenemos que seguir reafirmándonos en lo que somos. Tenemos que seguir tomando conciencia de quién soy yo. ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Cuál es el propósito, la misión? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de aprender? ¿De qué va la vida? Así que Satanás siguió tentando a Jesús, eso sin duda, pero nos fijamos en una tentación que está muy actual, muy de hoy. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, allí en lo alto, y le dijo: fíjate, Jesús, en las promesas de Dios. Dice que los ángeles nos cuidan. Los ángeles velan por nosotros, está escrito en el Salmo 91. Te llevarán con sus manos, te protegerán para que tu pie no tropiece en piedra. Así que, ¿qué te parece saltar desde aquí al suelo? Hay apenas, ¿qué hay? ¿20 metros, 30 metros? ¿Por qué no haces una manifestación como hijo de Dios de que tú estás por encima de las leyes naturales? Y tú puedes saltar
y no te va a pasar nada. Este ha sido uno de esos años en que muchos saltaron del pináculo del templo pensando, no me va a pasar nada porque Dios me cuida. He visto a muchos cristianos subir siguiendo esa misma tentación al pináculo del templo. Y he visto y he escuchado a líderes diciendo, sí, podemos subir al pináculo del templo, no pasa nada. Y podemos saltar y no nos va a pasar nada porque los ángeles nos cuidarán. Haciendo exactamente lo contrario de lo que Jesús hizo en esta tentación. Es que dice la palabra que si yo me lanzo, pues los ángeles me van a cuidar. ¿Es eso lo que dice la palabra? Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Las promesas de Dios no son para jugar con ellas. Las promesas de Dios no son para, bueno, vamos a aventurarnos, vamos a meternos en problemas, vamos a tomar con nuestras manos serpientes, víboras, porque no nos va a pasar nada. Las promesas de Dios no son para tentar a Dios, no son para jugar, son para que nos afirmemos en la voluntad de nuestro Padre Celestial, para que aprendamos a pensar como Él. Jesús va a salir del anonimato y lo encontramos a partir del versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Jesús era alguien de costumbres, era un ciudadano de Israel, así que su vida privada, su vida de anonimato, la vivió como uno más en Israel, cumpliendo con la ley, cumpliendo con los ritos, cumpliendo con aquellas cosas que el pueblo cumplía. Y seguramente, lo cumplía tan bien, seguramente lo hacía tan bien, que podemos entender esta escritura, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Podemos pensar que Jesús era, bueno, si alguien lo hacía bien, sería Él. Si alguien cumplía, sería Jesús. Si alguien podía ser considerado como un buen israelita, no te quepa la menor duda que sería Jesús. Pero hermanos, para Jesús también empezó un nuevo año, el año agradable del Señor. Jesús iba a tener un cambio radical en su vida. ¿Es que Él no había sido suficientemente bueno? Seguro que sí. ¿Es que Él no era fiel a la palabra? Seguro que sí. ¿Es que Él no había buscado el hacer la voluntad de Dios? Seguro que sí. Pero llegó un momento en que Dios le dijo a Jesús, ahora es el tiempo. Ahora es el momento en que vamos a dar un paso de gigantes. ¿Es eso lo que Dios te está pidiendo a ti en tu vida? Que no importa lo bueno que hayas sido hasta ahora, no importa lo fiel que te hayas mantenido, Dios todavía tiene un tiempo mejor, un salto. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Este fue el día del cambio. Este fue el día de entrar en un nuevo año, de iniciar algo completamente diferente.
Era el mismo Jesús, era el mismo país, estaba delante de la misma palabra de Dios como de costumbre. Pero algo nuevo iba a comenzar. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año nuevo, el año que Dios pone por delante nuestro para que sea agradable a Él. El año en que tú y yo podemos marcar una diferencia, hacer algo que no nos habíamos atrevido a hacer hasta hoy. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Es un chico excelente este Jesús. Lo hemos tenido con nosotros hasta hoy y no tenemos queja. Fijaros, otra vez nos lee la palabra y qué buen pasaje ha escogido. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Algo estaba empezando a resaltar. Y aquí empieza la ruptura. Jesús iba a romper con la tradición. Jesús iba a romper con el anonimato. Jesús iba a romper con el sistema. Jesús iba a romper con lo que había habido hasta ese momento. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ahora Jesús va a decir algo que va a romper la armonía. Jesús va a empezar a declarar que la gente parece que está muy bien en la sinagoga. Parece que están todos sentaditos como si nunca hubieran roto un plato. Parece que todo funciona de maravilla. Parece que el sistema es perfecto. ¿Pero lo es? No. Porque la gente no está creciendo, no está aprendiendo a vivir de forma correcta, no está afrontando la realidad, no está saliendo de su área de confort, no se están comprometiendo con el plan de Dios como deberían, no están luchando, no están peleando la buena batalla de la fe, no están haciendo lo que Dios espera de ellos. Y entonces Jesús va a romper. No hay profeta honrado en su propia tierra, en su propio pueblo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Vienen los problemas a la nación, vienen las crisis
Y Dios no puede enviar al profeta Elías a nadie de su pueblo porque no están reaccionando adecuadamente, no se están arrepintiendo, no están buscando a Dios como deberían. Y Dios va a enviar a Elías a un extranjero, a alguien que ni siquiera conoce a Dios. A una viuda. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué será que Dios a veces tiene que hacer algo tan diferente? ¿Es que Israel no era acaso su pueblo? Pero su corazón no estaba con Dios. Sus vidas no estaban puestas en las manos de Dios. No habían entregado su vida a Cristo. Y os digo que la iglesia de hoy va a sufrir grandes pruebas y la ira de Dios porque no está viviendo de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y se cumplirá la palabra que dice: el juicio comienza por la casa de Dios. Y vamos a ver a muchos morir. Y vamos a ver a muchos caer y apartarse de la fe. Porque tienen apariencia de bondad, pero con sus hechos lo niegan. Tienen apariencia de honradez, pero deciden deshonradamente, deshonrando a su Padre Celestial. Jesús va a romper con Israel. Jesús va a romper con la tradición. Jesús va a romper con la apariencia. Porque no es lo que está a la vista, lo que realmente está sucediendo en el corazón de las personas. Están asentados, acomodados y no están buscando la verdad. Se han conformado con una vida mediocre. Y viene la ruptura, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿No era acaso Jesús? ¿No era el buen chico del que todos hablaban maravillas? ¿Qué estaba pasando? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué había en el corazón de Israel? ¿Qué había en el corazón de aquella gente que estaban tan asentadas en sus tradiciones, en sus costumbres, creyéndose que ya lo tenían conseguido, creyéndose que ya eran el pueblo elegido de Dios? Y de pronto Jesús señala el pecado en el corazón de ellos. Y se llenan de ira y lo quieren matar. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Después descendió a Capernaum y les enseñaba los días de reposo, dice la Escritura. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Jesús tuvo un cambio. Salió del anonimato para hacer la voluntad de Dios como alguien comprometido con la verdad, comprometido con el plan de Dios, dispuesto a pagar el precio de decir la verdad.
de ser diferente. Estaba dispuesto a marcar la diferencia. Y ahora va a entrar en la sinagoga, en Capernaum, donde él vivía en esa época. Y va a entrar, como todos los sábados hacía, entrar en la sinagoga y va a seguir rompiendo el molde. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz. ¿Cómo es que no lo había dicho antes? ¿Cómo es que Satanás no reaccionó antes ante Jesús hasta este momento, cuando era el mismo pueblo en el que vivía? Jesús había alquilado una casa en Capernaum y estaba viviendo ahí entre los pescadores y estaba llamando a sus primeros discípulos. Iba a la sinagoga como todos los sábados, pero había una diferencia en la actitud de Jesús. Y cuando esa actitud se despertó y dijo, se acabó, ahora voy a cumplir y voy a decir la verdad, aunque me cueste y aunque le cueste a los demás. Mi compromiso es con la verdad establecida por Dios. No es con agradar a la gente. Dice que había un hombre con un espíritu inmundo y de pronto, cuando Jesús se levanta y comienza a manifestar autoridad, el espíritu inmundo se revuelve, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús va a marcar la diferencia de lo que significa autoridad. Y la autoridad solo tiene una base, un fundamento. Se llama la verdad. Solo cuando estamos viviendo en la verdad, centrados en la verdad, basándonos en la verdad, podemos mostrar autoridad. Y el enemigo lo sabe. Y eso es lo que el enemigo teme. Cuando alguien dice la verdad. Y cuando alguien dice la verdad con todo lo que conlleva, asumiendo el riesgo, asumiendo el coste, sabiendo que esa verdad se puede volver contra ti, sabiendo que esa verdad va a despertar al enemigo en los demás, sabiendo que esa verdad te va a crear enemigos, pero asumes el coste y sabes que no te van a poder callar, te tendrán que matar para callarte. Eso, hermanos, es lo que hace la diferencia. Y si quieres que haya una diferencia en tu vida en este año, tendrás que asumir que eres la luz del mundo y la sal de la tierra. Y no lo vas a poder ser ni vivir si no estás dispuesto a vivir de acuerdo con la verdad, decir la verdad, asumiendo el costo. Si estás dispuesto, el Espíritu Santo estará contigo, porque Él es el Espíritu de verdad.
el Espíritu de la verdad. Amén. En el capítulo 6 de Lucas, Jesús sigue. Dice el versículo 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. La misma situación. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarlo. Pero Jesús había asumido el coste. Jesús estaba seguro de que tendría enemigos, pero él iba a hacer lo correcto. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Hay cosas que no sabemos, que no meditamos muchas veces, de cómo funciona la autoridad. Los milagros de Jesús no vinieron porque algo mágico ocurrió, vinieron por la palabra de autoridad. Levántate y anda, extiende tu mano. Esta es la verdad que Dios tiene para ti, se llama salud, sanidad, fortaleza, valor, valentía. Levántate y habla. Levántate y actúa conforme a la verdad. Y es cuando ejercemos esa autoridad y cuando actuamos de acuerdo con esa autoridad que vienen los cambios, que ocurren milagros. Y ya lo tenemos otra vez, versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y Jesús sabía lo que le esperaba y Jesús iba a asumir el costo. Pero Jesús no se iba a callar. Y Jesús no iba a dejar de romper la tradición. Es sábado, no se puede sanar. ¿Quién lo ha dicho? Dios no, es vuestra tradición. La verdad es otra. Tengamos cuidado con las tradiciones porque las vamos a tener que romper. Y hay en boca de muchos hoy estas frases de tradición. Obedece a las autoridades, sométete. ¿Estás seguro de que eso es lo que Dios quiere para su pueblo cuando las autoridades se están levantando contra el ser humano y tenemos una guerra abierta? Y están pidiendo a la humanidad y están pidiendo al pueblo de Dios que haga cosas que jamás debería de hacer. ¿Estás seguro de que son a las autoridades de esta tierra a las que el pueblo de Dios tiene que obedecer? ¿O es a la autoridad celestial de donde viene la verdad y donde viene la gracia y donde viene el perdón de pecados y de donde viene la misericordia y la fe? ¿No nos debemos a Dios? ¿No nos debemos a su voluntad? ¿No es Él nuestro creador? Quiero terminar mostrándote 7 puntos para que te los lleves en esta mañana para meditación.
Si quieres que este año sea el año de gracia, el año agradable al Señor en tu vida, medita en estas cosas. Número 1, adquiere un compromiso firme de vivir según el estándar de la palabra de Dios. Adquiere un compromiso contigo y con el Señor, que vas a pagar el precio de estudiar la palabra de Dios mejor y de ajustar tu vida a ella. Punto 2, di la verdad, aunque te duela a ti y le duela a los demás. Di la verdad. Busca la verdad si tienes dudas, para que no salga de tu boca el engaño y la mentira. No sea que porque te hayas creído la opinión de los hombres o lo que los hombres enseñan o la doctrina de los hombres, estés publicitando, enseñando doctrinas de hombres en vez de la pura palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Y cuando la descubres, di la verdad. Indaga, averigua si lo que está pasando es verdad o mentira. Porque si es mentira y tú estás repitiéndolo, déjame decirte que eres un portavoz de Satanás y no de Dios. Punto 3. Rompe con el mundo. Rompe con el mundo. Si quieres empezar a hacer una diferencia en tu vida, rompe con el mundo. Empieza con la televisión. Rompe con las tradiciones mundanas. Rompe con todo lo que estamos recibiendo del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Rompe con la religión y sus tradiciones. Y eso es lo que hizo Jesús. Está dispuesto a romper. Punto número 4. Estira tu fe más allá de lo que has hecho hasta hoy. No te conformes con tu fe mediocre. Estira tu fe. Comienza a hacer cosas que no te atrevías a hacer, no siguiendo las mentiras y tentaciones de Satanás, no para hacer necedades y locuras, sino para tomar decisiones firmes de que tú vas a vivir en los estándares de la palabra de Dios, de que tú vas a vivir buscando el hacer la voluntad de tu Padre Celestial, que tienes un Dios de milagros, que tienes un Dios de poder. Estira tu fe. Punto número 5. Pelea la buena batalla, confronta al enemigo, confronta las mentiras y el engaño. Recuerda, es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad la que nos santifica. Es la verdad la que nos hace crecer. Ninguna otra cosa. Pero la verdad tiene un precio, hay que defenderla, hay que pelear por ella, hay que lucharla. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el sistema, la institución, el gobierno, no importa. Lo que importa es la fidelidad a la verdad. Eso es lo que Dios espera de nosotros, sus hijos. En Efesios 4, Pablo dice claramente que la verdad debe ser la base de nuestras relaciones. Hablemos la verdad entre nosotros. Seamos veraces. Y en 2 Corintios 13:8 nos dice algo que se tiene que grabar en nuestro corazón. Nada podemos contra la verdad. Nada podemos contra la verdad. Y si no nos alineamos, nos ponemos con la verdad, estaremos viviendo una mentira. Al final triunfará la verdad. Y los mentirosos acabarán en el lago de fuego. Punto número 6.
Alístate en el frente. La iglesia está en guerra. El pueblo de Dios está en guerra contra el engaño, la mentira, este mundo de falsedad. Mantén los ojos abiertos y piensa, yo soy un guerrero del Señor y me tengo que unir al ejército y pelear con mis hermanos contra el engaño, contra la mentira, contra la falsedad. No puedo seguir mi vida civil. No puedo decir, bueno, ya tengo bastantes problemas en mi casa, ya tengo problemas con mi trabajo, ya tengo problemas con... No. Alístate, ve al frente, pelea la buena batalla de la fe, lucha por la verdad. No te conformes, no seas tan pasivo. Alístate. Jesús, la primera frase que dijo acerca de su iglesia es: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que tenía en mente cuando Jesús pensó en la iglesia es: mi iglesia será un ejército. Un ejército, no un grupo de civiles que no se preocupan por la guerra. Esto significa que tenemos que tener una vida de oración, una vida de resistencia, de no ceder, una vida de pelear, una vida de soldado, una vida de que no voy a ceder a lo que el gobierno me pide cuando no es la voluntad de Dios, cuando va en total oposición a la verdad declarada en la palabra de Dios. No lo haré, no me prestaré a ello, no aceptaré sus postulados, ni aceptaré que nadie me diga algo contrario a la verdad, porque yo soy parte del ejército de Dios. No traicionaré al reino de Dios. Seré fiel hasta la muerte, pelearé la buena batalla e iré con mis hermanos en plan de combatir por la verdad. Alístate. Punto 7. Prepárate para la venida de Jesús y para escapar de la ira de Dios. Prepárate porque la ira viene. La ira de Dios viene sobre el mundo, como el mundo no se imagina. Nosotros los cristianos hemos leído Apocalipsis, lo hemos estudiado y sabemos lo que es la ira de Dios. El mundo no lo sabe. Ni lo ha estudiado, ni lo ha leído, ni le interesa. No lo creen, simplemente. Pero nosotros sí. Nosotros sabemos que vienen desastres terribles sobre la humanidad. Dios va a deshacer esta tierra. Y no lo va a hacer de una vez, la va a ir machacando progresivamente hasta pulverizarla. La ira de Dios viene, hermanos. Y Dios nos quiere librar de la ira. Y Dios nos quiere librar de la ira enviando a su Hijo. Jesús va a venir después de la tribulación y la persecución. Porque viene la persecución y viene la tribulación. Y ya está aquí, hermanos. Y ya la iglesia está siendo atribulada y muchos están cayendo. Tenemos que prepararnos para eso. El profeta Daniel, y quiero acabar con esta escritura, en el capítulo 11 dijo estas palabras, hablando del anticristo: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y muchos caerán de diversas formas para ser limpiados y emblanquecidos y purificados, porque es el tiempo de la limpieza y de la purificación. Este es el tiempo de la prueba y este es el tiempo de santificarnos, purificarnos, limpiar nuestros corazones
examinar nuestra fe. ¿Estamos realmente firmes? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del martirio? ¿Estamos dispuestos a ser matados por la causa de Cristo? ¿Por amor a la verdad? Si no nos preparamos, lo vamos a lamentar. Así que toma este tiempo como un tiempo de preparación. Pon en práctica estas cosas. Mantente firme. Estamos en un año muy difícil. El 2022 va a traer grandes pruebas. Que las superemos o no, va a depender de cada uno de nosotros. Dios está con nosotros.